El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de su cuenta de X sobre la detención de 2 objetivos prioritarios de organizaciones criminales. Eran las 8:20 de la noche del miércoles 22 de julio, frente a una gasolinera iluminada, junto a un Oxxo casi vacío sobre la carretera costera del Golfo, un hombre con playera blanca, shorts café y sandalias, caminaba sin prisa, convencido de que nadie lo reconocería en ese rincón de Yucatán. Se llamaba Héctor Manuel Gil García, lo conocían como El Cado, y esa noche, a más de 3,000 kilómetros de Baja California, su suerte se agotó. 10 horas después, en Bahía de Banderas, Nayarit, otro hombre dormía en una casa de la calle Portobela, entre las calles Carena y Eslora. Barba tupida, injerto capilar reciente, 1,70 m de estatura. Pensaba que ese fraccionamiento tranquilo, lejos del ruido de Nuevo León, era un refugio seguro. También se equivocaba. Se llamaba Óscar Luna Colunga. Lo apodaban el Chino Payaso. Y lo que estas 2 capturas revelarían sobre la guerra silenciosa entre cárteles cambiaría la lectura de la violencia en el norte de México. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó este 23 de julio la detención simultánea de 2 objetivos prioritarios del crimen organizado. Gil García, señalado como operador del cártel Arellano Félix, capturado en Yucatán, y Luna Colunga, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, detenido en Nayarit. 2 hombres, 2 cárteles, 2 extremos del país, un solo golpe coordinado por el Gabinete de Seguridad. Pero lo que encontrarían en el expediente de El Cado, eso cambiaría todo. Valladolid no es una ciudad de sicarios, es un municipio colonial de calles empedradas y calor húmedo, a donde nadie esperaría que llegara un operador del cártel Arellano Félix huyendo de Baja California. Esa es precisamente la razón por la que El Cado le eligió. Durante semanas, el intercambio de información entre agencias de inteligencia de Estados Unidos y el Centro Nacional de Inteligencia había seguido el rastro de comunicaciones y movimientos financieros que apuntaban hacia la península. Nadie sabía aún que la red se cerraba. El objetivo pensaba que había roto el contacto. Cada transferencia, cada llamada, cada nombre falso dejaba una huella. Y cuando esa huella finalmente se cruzó con una gasolinera de Valladolid, el silencio no duraría mucho. A las 20:20 horas, elementos de la Secretaría de Marina, la SSPC, la Fiscalía General de la República y el propio Centro Nacional de Inteligencia tomaron posición frente a la estación de servicio. Un agente identificado internamente como parte del equipo Costera, desplegado desde Mérida esa misma tarde, fue el primero en confirmar visualmente al objetivo. No hubo disparos, no hubo persecución, solo el instante en que la playera blanca y los shorts café coincidieron, punto por punto, con la ficha que llevaban meses memorizando. Es él, confirmó por radio uno de los elementos. Gil García no opuso resistencia. Fue trasladado de inmediato a la sede de la FGR en Mérida, puesto a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación. Pero mientras las cámaras de seguridad de la zona registraban el operativo en silencio, a miles de kilómetros de ahí, en Baja California, la noticia empezaba a correr entre las células que aún operaban bajo su mando. Y eso es lo que nadie vio venir. La caída del Cado no fue producto de un enfrentamiento armado, sino de meses de paciencia y datos cruzados entre 2 países. El Cado no era un improvisado, era la continuidad de una estructura que alguna vez dominó todo el corredor Tijuana-Mexicali. Héctor Manuel Gil García, originario de Tijuana, con domicilio conocido en Tecate, tiene nexos documentados con el cártel Arellano Félix desde 2015, según la Unidad de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Le decían El Cado y también El Cados Ador, un alias que en las calles de Tecate se pronunciaba con respeto y con miedo a partes iguales. El semanario Z Tijuana documentó desde 2023 que encabezaba una célula activa en esa ciudad, con expansión hacia el Valle de Guadalupe en Ensenada, una de las zonas vitivinícolas más importantes del país, convertida también en territorio de disputa. Bajo su mando, la organización coordinaba el trasiego de droga hacia Estados Unidos, además de extorsiones y homicidios que sembraron terror entre comerciantes y transportistas de Baja California. Su historial no era limpio, acumulaba 2 detenciones previas, una en 2009 por conducir un vehículo con reporte de robo y otra en 2016 por contrabando y portación de arma de fuego. Ninguna lo detuvo, cada salida de prisión lo devolvía más arriba en la estructura criminal. Su especialidad no era solo ordenar violencia, era administrarla. Cada extorsión, cada ruta, cada pago pasaba por su aprobación directa, según los reportes de inteligencia que lo ubicaban como pieza clave del viejo CAF.
Y ahora, ese control absoluto quedaba interrumpido en una gasolinera de Yucatán. En febrero de 2024, su nombre apareció en narcomantas atribuidas al cártel de Sinaloa, colocadas en varios puntos de Tecate. Firmadas como Operativa CDS 2024, lo acusaban directamente de perpetrar homicidios de civiles en esa ciudad y de publicitar los crímenes en páginas de Facebook. Pero lo más perturbador no era la acusación pública, era la confirmación de que el CADO sostenía una disputa abierta y sangrienta contra la facción Los Mayos del cártel de Sinaloa por el control de las rutas de trasiego hacia Estados Unidos. Tras la captura de Pablo Edwin Huerta Nuño, alias El Flaquito, en Tijuana en junio de 2025, las autoridades señalaron a Gil García como uno de los 3 probables sucesores al frente de esa fracción del CAF. Ahora, esa línea de sucesión quedaba rota. Pero si un operador de Baja California podía esconderse en la península con documentación falsa y meses de movimientos calculados, ¿cuántos más seguían prófugos bajo el mismo modelo? Fue precisamente al revisar las pertenencias aseguradas junto con Gil García que los agentes del Centro Nacional de Inteligencia encontraron algo que no esperaban. Dentro de una bolsa de tela, junto a documentos de identidad falsos, había un teléfono con una tarjeta SIM registrada apenas 2 semanas antes en Mérida. Al analizar el dispositivo, aparecieron cadenas de mensajes codificados con referencias a la Ruta Verde y el Peaje Norte, términos que, según analistas consultados por el propio Gabinete de Seguridad, coinciden con nomenclatura previamente vinculada a operaciones de trasiego en la frontera de Tijuana. Uno de los mensajes, fechado apenas 4 días antes de su captura, mencionaba un nombre en clave: El Primo. ¿Quién era realmente esa persona? ¿Y qué papel jugaba en la estructura que el CADO dejaba atrás? Las autoridades no lo confirmaron públicamente, pero el hallazgo abrió una nueva línea de investigación que, según fuentes cercanas al caso, podría derivar en más detenciones en las próximas semanas. Y mientras esa pieza del rompecabezas apenas comenzaba a armarse en Baja California, en la costa del Pacífico, se cerraba la otra mitad del golpe. Mientras en Yucatán se cerraba un capítulo, en Nayarit se preparaba otro. En Bahía de Banderas, meses de trabajo de inteligencia, investigación y seguimiento habían identificado 2 inmuebles vinculados a un operador que las autoridades consideraban uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León. A las 8:26 de la mañana de este jueves 23 de julio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y Fuerza Civil de Nuevo León cumplimentaron órdenes de cateo en un domicilio de la calle Portobela 806 entre Carena y Eslora en el fraccionamiento Portobela. Un teniente identificado en el reporte interno como responsable del primer contacto, con más de 12 años de servicio en operaciones especiales, encabezó la entrada al inmueble poco después de las 8 de la mañana. Adentro, un hombre de tez apiñonada, complexión media, vestía playera color café, pantalón de mezclilla y tenis negros. No portaba tatuajes que lo delataran a simple vista, pero su identidad ya había sido confirmada semanas antes. Era Óscar Luna Colunga. Al momento de su detención, le fueron asegurados cargadores, cartuchos de diversos calibres y diversa documentación. Nada de armamento pesado, nada de un arsenal escondido bajo el piso. Pero lo que esos documentos y cartuchos representaban era apenas la superficie de una red de tráfico de armas que abastecía a células delictivas completas en Nuevo León. Óscar N. fue trasladado hacia la sede de la Fiscalía General de la República en Tepic, donde permanecía en proceso de traslado al momento de la consulta del Registro Nacional de Detenciones. Y mientras eso ocurría, a más de 1,000 kilómetros de distancia, en la zona metropolitana de Monterrey, las estructuras que él controlaba quedaban, por primera vez en meses, sin cabeza visible. Pero lo más escalofriante estaba por salir a la luz. A diferencia del CADO, cuyo expediente está documentado desde hace más de una década, el perfil del Chino Payaso es más reciente y, según las propias autoridades, menos preciso en cuanto a su vínculo formal con el CJNG. No existe información tan detallada que lo conecte con esa organización como en el caso de Gil García. Extraoficialmente, sin embargo, se le relaciona con el Cártel Jalisco Nueva Generación como operador determinante en la zona metropolitana de Monterrey. Le decían el Chino Payaso desde hace años. Un apodo que, según versiones no confirmadas circuladas entre corporaciones locales, nació de un tatuaje que alguna vez llevó en el antebrazo y que después borró por completo, dejando solo el nombre pegado a su historia. Su radio de operación no se limitaba a Nuevo León. Se movía entre Jalisco y Nayarit, coordinando desde la costa del Pacífico lo que ocurría a más de 1,000 kilómetros en el corazón industrial del norte del país.
No empuñar el arma, sino garantizar que otros la tuvieran. Las autoridades lo señalaron como responsable de abastecer de armamento a células delictivas activas en Nuevo León, además de distribución de droga y lavado de dinero. Pero su huella más visible no estaba en los decomisos, estaba en las calles. Se le atribuye la organización de agresiones directas contra corporaciones de seguridad, bloqueos viales e incendios provocados en la entidad, incluyendo agresiones documentadas contra elementos de fuerza civil durante 2025. Cada bloqueo, cada columna de humo en una vialidad de Monterrey tenía detrás una decisión tomada desde una casa en Bahía de Banderas. Y ahora esa cadena de mando quedaba cortada de tajo. Al revisar la documentación asegurada en el inmueble de Portobella, los agentes del Centro Nacional de Inteligencia encontraron algo que no figuraba en el reporte inicial: una libreta con anotaciones manuscritas, con columnas de cantidades y fechas, y al menos 3 nombres abreviados con iniciales junto a cifras que, según un primer análisis, podrían corresponder a pagos por armamento entregado en distintas fechas durante los últimos meses. Pero lo más perturbador no era la libreta en sí, era una dirección subrayada 2 veces, correspondiente a un domicilio en Jalisco, que las autoridades ya habían comenzado a verificar al momento de escribir este reporte. ¿Qué se escondía en esa dirección? ¿Y cuántas armas más habían salido de ahí hacia Nuevo León sin que nadie lo supiera hasta hoy? La pregunta por ahora sigue abierta. En Tecate, Baja California, una mujer de 58 años llamada Rosa Elena, vecina de una de las colonias donde operaba la célula de El Cado, llevaba 3 años cerrando el negocio familiar antes de las 7 de la noche. Ya no sé si mañana estaré aquí, había repetido más de una vez a sus hijos, después de que las extorsiones se volvieran mensuales y los homicidios casi rutinarios. Cuando se enteró de la detención por las noticias, no gritó de alegría, se quedó viendo el teléfono en silencio, con las manos temblando. Ojalá sea cierto, ojalá esta vez sea cierto, murmuró sin soltar el celular. A más de 2,000 kilómetros, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, un comerciante de 41 años que prefirió no dar su nombre, recordaba el incendio provocado durante un bloqueo reciente, uno de los que las autoridades atribuyen a la estructura del Chino Payaso. Su local quedó cerrado 2 semanas. No soy narco, solo trabajo aquí, solo quiero irme a casa sin miedo, dijo entonces a un reportero local. Hoy, con la noticia de la captura, permitió una sonrisa breve, cautelosa, de quien ya ha aprendido a no confiar en victorias completas. Y mientras esas 2 historias se repetían en extremos opuestos del país, en la Ciudad de México, el hombre responsable de coordinar ambos operativos recibía la confirmación final de que las 2 capturas se habían cerrado sin bajas ni fugas. La confirmación llegó por la mañana del 23 de julio. Primero, el reporte de Yucatán. Después, el de Nayarit, con apenas horas de diferencia. Hubo una pausa. Quienes conocen a Harfuch saben que esas pausas no son vacío, son cálculo, son estrategia formándose en tiempo real. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, García Harfuch detalló el operativo en Yucatán. Elementos de CEMAR, SSPC, FGR y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a Héctor Manuel N., alias Cado, identificado como líder de una célula responsable de coordinar actividades de trasiego de droga hacia Estados Unidos, además de realizar extorsiones, homicidios y otros hechos violentos en Baja California. Sobre Nayarit fue igual de directo. Elementos de la Sedena, SSPC, FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y Fuerza Civil cumplimentaron órdenes de cateo en 2 inmuebles, donde fue detenido Óscar N., uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León. Desde la Secretaría de Seguridad se activó la coordinación entre 5 instituciones distintas: Marina, Ejército, SSPC, FGR y el Centro Nacional de Inteligencia, además de las corporaciones locales de cada entidad involucrada. Esto no fue una coincidencia, fue una ofensiva planeada en 2 frentes. Habría señalado un funcionario del Gabinete de Seguridad consultado sobre la coordinación entre ambos operativos. Pero Harfuch sabía algo más, que la caída de estos 2 objetivos no cerraba el expediente, apenas habría 2 nuevas líneas de investigación que podían extenderse durante meses. Estas detenciones ayudarán a disminuir la violencia en estas entidades federativas, declaró públicamente. Una frase breve, pero cargada de la certeza que exige un funcionario que sabe que el crimen organizado no se rinde con un solo golpe.
Con Gil García y Luna Colunga puestos a disposición del Ministerio Público Federal, las carpetas de investigación se multiplican. En Baja California, la Fiscalía General del Estado deberá determinar si la caída de El Cado desarticula por completo la célula que él encabezaba en Tecate, o si, como ocurrió tras la detención del Flaquito en 2025, otro operador toma su lugar en cuestión de semanas. En Nuevo León, la pregunta es distinta pero igual de urgente. ¿Quién asumirá el abastecimiento de armas que el Chino Payaso coordinaba desde Nayarit? Porque los cargadores y cartuchos asegurados representan apenas una fracción de lo que, según las propias autoridades, era una red capaz de sostener bloqueos, incendios y agresiones directas contra fuerza civil. Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para construir la paz y detener a los principales generadores de violencia en el país. Sin embargo, nadie en Baja California ni en Nuevo León se atrevía a cantar victoria completa. El crimen organizado no desaparece con 2 detenciones, se repliega, evalúa pérdidas y cuando detecta un vacío de poder, lo llena de nuevo. Por eso la pregunta seguía flotando en el aire. Si el cártel Arellano Félix perdió a un probable sucesor y el CJNG perdió a su proveedor de armas en el norte, ¿quién llenará ese vacío antes de que termine el año? La noticia se expandió rápido en medios nacionales y regionales, desde Z Tijuana hasta portales especializados en seguridad, todos coincidiendo en un mismo punto: 2 objetivos prioritarios, 2 cárteles distintos, un mismo día de golpe. En redes sociales, el hashtag con los alias de ambos detenidos circuló durante horas, mezclando aplausos por la coordinación institucional con la desconfianza habitual de quienes ya han visto caer y resurgir estructuras criminales antes. Los analistas de seguridad plantearon la pregunta obligada: ¿marca este doble golpe un cambio real en la estrategia contra el narcotráfico en el norte, o es apenas un episodio más en una guerra que ya lleva años? La respuesta no llegó de inmediato. Llegó en forma de nuevas carpetas de investigación, nuevos nombres por confirmar y la certeza de que ni Baja California ni Nuevo León bajarán la guardia en los próximos meses. Esa noche en Tecate, las calles que durante años vivieron bajo la sombra del Cado permanecieron igual que siempre, con las tiendas cerrando temprano, con las luces de las patrullas recorriendo las mismas esquinas. Nada cambió de un día para otro, pero algo, por primera vez en mucho tiempo, se sentía distinto. En Monterrey, el comerciante que vio arder su negocio durante un bloqueo volvió a abrir sus puertas al amanecer, no con confianza plena, pero con algo que no tenía la semana pasada: la noticia de que el hombre que ordenaba esos incendios ya no daba órdenes desde una casa en la costa de Nayarit. Héctor Manuel Gil García y Óscar Luna Colunga hoy enfrentan a un juez de control, no a sus antiguas estructuras, pero el cártel Arellano Félix y el CJNG no desaparecieron con ellos, fueron golpeados, no eliminados, y mientras las autoridades celebran esta doble captura como un avance real contra la violencia en el norte del país, la verdad permanece intacta. Cada célula desarticulada abre un espacio que alguien en algún lugar ya está calculando cómo ocupar. Hoy el Estado respondió con 2 golpes simultáneos. Mañana tendrá que volver a responder.